Hola, buenas tardes. Iniciamos el año con un nuevo de temporada de la Cámara de Comercio, un foro de debate en el que vamos a tratar con grandes directivos y empresarios de empresas de la comunidad foral para tratar temas de actualidad, ¿no? Y que nos cuenten un poco cómo están las empresas navarras. Vamos a tomar ese pulso. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Eduardo Zorrilla, director general de la empresa Usalworld, a Guillermo García, el gerente de electrodomésticos Jata, y a Pachi Pastor, que es la tercera generación de la empresa José Salcedo Soria, más conocida como en Navarrico. Y antes de empezar a tratar los temas que preocupan a las empresas, me gustaría que os presentarais un poco más en profundidad cada uno, ¿no? De qué es lo que vendéis, qué es lo que hacéis y cuál es vuestra razón de ser, ¿no?, en el mundo empresarial. Si quieres, Eduardo. Bien, pues gracias, Cristina, por tu presentación. Y bueno, Usalworld es una empresa ubicada en Villatuerta, aquí en nuestra provincia, y que se dedica pues a la fabricación y embotellado de bebidas fundamentalmente sin alcohol y zumos o refrescos con gas y sin gas. Tenemos la característica de que no trabajamos con ningún tipo de conservantes ni colorantes, con lo cual todo el embotellado va luego al proceso de pasteurización y en una planta totalmente automatizada, capaz de fabricar 10.000 botellas hora y saliendo el producto final a exportación. La planta cuenta con un layout totalmente automatizado y que tiene la zona de un poco de mezclas, luego pasamos a la zona de embotellamiento, la zona de pasteurización, la zona de capsulado, la zona de etiquetado y la zona de packaging. Para luego ya el producto totalmente acabado y con la trazabilidad hecha, pues poderlo embarcar y enviar a destino, ¿no? Los productos, pues bueno, fundamentalmente son zumos y refrescos, pero todos en botella de cristal. Tenemos un poco el concepto premium para abastecer a los mercados, pues todos los mercados internacionales. Estamos presentes en los 5 continentes y aproximadamente en unos 40 países, 38, 40 países. Bien. Nuestro producto es un producto que se presenta ante un mercado muy exigente, un mercado muy competitivo, entonces hacemos lo que se suele decir un poco trajes a medida. Trajes a medida en el sentido de que manejamos muchas recetas, manejamos muchas referencias y siempre acorde un poco a lo que quiere el cliente. Para nosotros el cliente es el punto central de nuestras decisiones y es el que decide y es el que evolucionamos según evolucionan sus gustos o preferencias, ¿no? En este momento, pues claramente los objetivos son salud y sostenibilidad, altamente reconocidos y valorados por nuestra clientela y tenemos que trabajar ahí, ¿no? Contamos con un equipo de gente muy multidisciplinar y que en su ADN ya lleva un poco el tema de trabajar esa salud, ese bienestar, la manipulación un poco de ingredientes siempre saludables, cada vez más. Tenemos una preocupación permanente, continua, de beber cada vez mejor y de beber más sano. Y, bueno, pues al final los proyectos salen y bueno, y estamos ahí en el mercado de una manera pues muy satisfactoria, ¿no? Las tecnologías cada vez son más complejas. Si incluimos pack vitamínicos o incluimos minerales, tenemos que saber darle la pasteurización exacta o el tratamiento exacto para no degradar el producto a última hora. Y, bueno, pues la verdad es que exige pues cierta dedicación y cierto compromiso. Estamos satisfechos. Ya vemos, ¿no? En el área de innovación, materias primas de muchísima calidad, Sí. Un equipo muy profesionalizado, ¿no?, por lo que Sí. dices, y luego una internacionalización que está en vuestro ADN desde el principio. Total, sí. En vuestro caso, Guillermo, vamos a hablar de electrodomésticos Jata, que aquí hay que subrayar, yo creo que es muy importante, que Jata tiene la sede principal de la marca está en Tudela, ¿no? Tenéis 18.000 metros cuadrados de instalaciones, aunque los orígenes venían de Guipúzcoa, ¿no?
Y por todos es conocido Jata, pues las planchas, ¿no?, de calor, pero tiene un producto muy, muy amplio. Cuéntanos más de vuestra primero, empresa. Gracias. Encantado de estar aquí con los compañeros y contigo. Pues bien, como bien dices, Electrodomésticos Jata es una empresa histórica nacional, nacida en 1943, dedicada a la fabricación y comercialización del pequeño aparato electrodoméstico. Si bien es un mercado todo enfocado a la tecnología ya en el propio producto, no solo en todo lo que le acompaña para su fabricación, sino en el propio producto, por lo que en los últimos años ha evolucionado mucho y muy rápido. Esto nos ha llevado a ver en otros mercados donde la fabricación avanza a otras velocidades y por la destrucción casi del tejido de fabricación nacional, ¿no? Tuvimos que fijarnos en el continente asiático para la importación de muchos de esos productos, pero sin nunca olvidar cuál es la naturaleza de la marca Jata, que es fabricante, ¿no? Siendo uno de los únicos o prácticamente únicos que mantiene sus líneas, algunas de sus líneas principales de negocio, que como bien dice son las planchas de asar fabricadas íntegramente aquí en España y a día de hoy en Tudela, en Navarra, ¿no? Es una empresa que nace en Guipúzcoa, en el 89 pasó a Vizcaya y en un plan de expansión en el 2016 se decidió abrir la planta en Tudela, lo que nos ha dado muchas facilidades a la hora de crecer, sobre todo en el servicio, enfocándonos sobre todo en la postventa, ¿no? Estamos claramente orientados a la satisfacción del cliente, que el cliente repita cuando usa nuestro producto y el tener las instalaciones nos ha facilitado tanto en ese aspecto como en el desarrollo de nuevo producto y en la inversión también para nuevas líneas de trabajo de productos que se salgan de la propia plancha de asar y extendernos pues a otro tipo de electrodomésticos, principalmente orientados a la cocina, aunque estamos diversificando hacia otros, ¿no? En cuanto a internacionalización, sí que es un mercado en el que estamos presentes en muchos países, pero casi ha sido por un crecimiento casi orgánico de estar en ferias y sin hacer demasiado esfuerzo, pero nos sitúa en un momento actual en el que el mercado nacional, que viene a ser casi el 70% de nuestra facturación, está bien asentado y tenemos las semillitas puestas, ¿no?, en muchos países para dar ese salto, ¿no?, y empezar a enfocarnos en esa realidad, ¿no?, que es el mercado mundial donde hay tantas oportunidades que tenemos que saber aprovechar. Luego profundizaremos un poco más en el tema internacional. Muy bien. En vuestro caso, Patxi, es la tercera generación de la empresa, ¿no? Y te has centrado sobre todo en consolidar la marca a nivel nacional y expandirla internacionalmente. Y ahora mismo tenéis unos datos del 30% de bueno, conservas en Navarrico, yo creo que es muy conocida. Pero cuéntanos más en profundidad. Bueno, la empresa está ubicada en San Adrián, tiene una superficie de unos 15.000 metros cuadrados de superficie industrial, con una media anual de 60.000 empleados, porque realmente nuestro nivel de empleabilidad depende de la temporalidad de algunos productos, aunque cada vez es más importante los que no requieren como tal, porque bueno, pues hemos ido diversificando y lo que en un inicio de la empresa era pues producto típico navarro, como pues el espárrago de Navarra, el piquillo de lodosa y algún otro producto más, pues nos ha ido, pues digamos, incluso la amenaza del producto foráneo, ¿no?, que se produjo en un tiempo, el espárrago chino, el pimiento del Perú, pues tuvimos que diversificar en productos. Y esto pues nos ha convertido pues en una empresa innovadora y bueno, y nuestra marca principal, como bien dices, es Conservas el Navarrico. Tenemos alguna otra marca, sobre todo la que más destaca, además del Navarrico, es Conservas Monjardín, por el producto de agricultura ecológica, que bueno, que hay una tendencia, nosotros llevamos más de 20 años trabajando en producto ecológico y digamos que siempre fabricamos producto de calidad, con una diferenciación, con un valor añadido y, bueno, estamos exportando el 30% de nuestra facturación. Como bien decías, en nuestro caso exactamente igual, pues que realmente tenemos las mimbres ya preparadas para dar un salto, porque el tema de exportación no es lo mismo exportar al típico importado del producto español, ¿no?, que digamos que está más limitado que donde estamos, sino que quizá pues toda esta experiencia
en mercados exteriores, pues te da pie a dar un saltito más, ¿no? Y en este caso, pues bueno, ahí depende en qué país exportemos, que requiere un registro de productos, algunas certificaciones, pues todo eso ya lo tenemos en toda nuestra experiencia, ¿no? Y se trata un poquito de incrementar nuestro posicionamiento en algunos países que ya estamos, pero podemos hacer mucho más. Digamos que el Navarico empezó con producto muy básico y hoy día pues tenemos más de 200 referencias, ¿no? Entonces, bueno, pues esto requiere pues adaptación del espacio industrial, esto requiere pues un crecimiento orgánico también, como comentabas. Bueno, en este sentido, pues sí que vamos, en los últimos 10 años, pues llevamos un incremento en ventas y en instalaciones bastante importante. Los tres estamos hablando mucho de internacionalización, de innovación, pero antes de meternos en esos temas, me gustaría, ya que estamos a principio de año, que nos contarais un poco cómo habéis cerrado este año, ¿vale? El año pasado, el 21, y qué perspectivas estáis o palpáis, qué sensaciones tenéis con respecto al año que acabamos de comenzar. Bien, Si quieres, sí, seguimos el orden, pero bueno, os podéis ritmo, interrumpir, ya sí, sabéis, sí, si queréis. Por supuesto. Bien, para Use & Go el 2021 que hemos cerrado ha sido un buen año de recuperación, un poco de vuelta al 19. Siempre nosotros cuando ahora ya hacemos análisis un poco del año, incluso empezamos a comparar 2 años o 3 años, hacemos un paréntesis en el año 2020, que por la pandemia y esa parálisis que hubo a nivel global, un poco por la incertidumbre y por la salud tan cuestionada, pues bueno, caímos bastante, pero en el 2021 ha sido un buen año con una buena facturación, unos buenos resultados y la verdad es que está siendo un poco la antesala de los proyectos que estamos viendo de cara a este año ya, iniciado 2022. Entonces, bueno, pues en resumen ha sido el 2021 bueno y con una proyección a 2022 interesante, con nuevas oportunidades y quizás la manera de trabajar va a cambiar un poco. Los procesos y la manera de tomar decisiones cambia, pero bueno, es que permanentemente cambian las casas, cambian los mercados, cambia hasta la gente cambia, ¿no? Sí. Entonces, bien y con buen proyecto en el futuro. Sí. ¿En vuestro caso? Bueno, en nuestro caso, pues quizás la casuística ha sido un poco contraria, ya que evidentemente venimos de unos años muy atípicos y es bajo la misma base de la comparación del 19, pero en nuestro caso, al ser un producto de hogar, el 2020, donde la gente se concentró a esas cocinas en sus casas, fue un año, bueno, pues anormalmente positivo. También condicionado por la situación internacional en cuanto a escasez o retrasos de los envíos, principalmente de China, en la que mucha de nuestra competencia, sobre todo multinacionales que venían de fuera, tuvieron dificultad de afrontar esa sobredemanda que hubo en unos momentos determinados y por nuestra política de stocks en el cual, bueno, pues yo siempre digo que sin producto no se vende, por muy difícil que esté, sin producto no se puede vender. Entonces, la cantidad, aprovisionamiento en este caso, nos permitió el servir tanto la sobredemanda nuestra como seguramente la de parte de nuestros competidores, lo que, insisto, nos hizo tener un buen año, algo que llevado al 2021 pues no se ha podido mantener de la manera que nos hubiera gustado. Hemos bajado un poquito respecto al 20, algo que ya prácticamente teníamos presupuestado y contemplado de esa manera, pero respecto al 19 seguimos teniendo un crecimiento y nos ha hecho en este caso que clientes que antes quizás no contaban con nosotros por necesidad contaron, ahora el haber mantenido, ¿no?, esa línea abierta de trabajo que espero que nos dé frutos a futuro. Y bueno, respecto al 2022, nosotros pues pensando a nivel nacional, es verdad que se prevé un año duro, ¿no? Y la campaña de Navidad no ha tenido por parte de nuestros clientes las ventas que ellos deseaban, o así nos lo han trasladado. Esto de momento no ha pasado a ver a nuestro sell-in, ¿no? Estamos hablando de su propio sell-out y se prevé duro, porque al final, bueno, pues si caen consumos y todos estamos viendo las subidas
no solo del IPC como tal, sino de los precios en general, pues si la capacidad económica del consumidor baja, pues esto afectará. Se nota, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos, como digo, en la situación del mercado es una variable más, y así se lo decía a mis comerciales la semana pasada, que por muy duro que lo vean, la situación es una variable más, pero dentro de la empresa trabajamos 50 personas aquí en Tudela, 20 más por España, que estamos luchando y creando diariamente, y cuanto peor van las variables que no controlamos, más tenemos que luchar por las que están bajo control. Las que están bajo control. Entonces, que sea difícil, como les decía, que sea difícil no tiene por qué ser malo, ¿no? Entonces, nos tocará esforzarnos más, luchar más y ser mejores que la competencia para que se adaptación total. Hay que adaptarse a lo que toca. Bueno, nosotros en nuestro caso, con la perspectiva del COVID, pre-COVID, bueno, nuestro tipo de producto va destinado a alimentación. Entonces, dentro de la gran variedad que tenemos, algunos de ellos incluso incrementaron ventas, pues porque son productos casi de primer consumo, como puede ser el caso de las legumbres, y la gente consumía en casa, ¿no? Y digamos que el canal Horeca en nuestra venta no supone mucho, ¿no? Sí que supone a distribuidores que trabajan con nosotros y con nuestra marca, pero nosotros directamente quizá no tanto, ¿no? No suelta tanto. Y bueno, y sí que se generan oportunidades. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos un proyecto pues bastante interesante respecto con una referencia con marca distribuidor que también nos ha incrementado en rotación, y eso también te hace una base pues para poder pues invertir y para poder digamos adaptar tu estructura industrial a las posibles necesidades. Y un poquito pues el objetivo es el siguiente. El objetivo es pues con la estructura industrial que contamos intentar hacer una empresa que sea que se sustente pues con diferentes aristas, que en este caso se compone por la exportación, un 30%, pues en la gran distribución y digamos los que llamamos distribuidores en cada zona, en este caso de España, y 30, un 30, un 30, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que con este equilibrio, tanto diversidad en mercados como diversidad en producto, porque es una buena base. Y en ese sentido, pues lo que es la estructura industrial, adaptarla pues a la facturación. El último año que hicimos un 10% en facturación, el anterior también que hicimos otro tanto, y digamos que vamos en una línea ascendente. Y eso, bueno, pues queremos consolidar. A veces crecer está muy bien, pero hay que crecer en condiciones, porque crecer es complicado, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dices, Pachi. Y además es difícil. Sostenido. Exactamente, es difícil. Y a veces, pues eso, de crecer, pues por crecer no tiene sentido. Vamos a meternos en el tema de la internacionalización, que lo habéis contado, ¿no? Sois 3 empresas en situaciones distintas, pero con el tema de internacionalización en vuestro ADN, ¿no? En vuestro caso, 5 continentes, casi el 100%, en vuestro caso 40 países, aunque importáis más que exportáis, y en vuestro caso en expansión ya con cifras en torno al 30%. ¿Cuáles son vuestras perspectivas futuras? ¿O veis algún obstáculo que sí intuyo, ¿no? que hay? ¿Cómo veis la internacionalización para este año en vuestras empresas? Bueno, cambiamos el orden. Vamos a cambiar un poco el orden. Podemos continuar, pero bueno, que como bien dices, y ya que supongo que ellos se centrarán más en la parte exportadora, ¿no? Nosotros, como bien dices, la importación es gran parte de nuestra facturación, ¿no? Aunque por situar prácticamente el 95% de nuestras referencias son importadas, pero solo ese 5% de fabricación nacional suponen casi el 25% de nuestras ventas. Pero la importación es clave. Y ahora mismo estamos viviendo no sé llamarlo burbuja, una inflación de precios del transporte marítimo, ¿no? que ha multiplicado pues, casi por 6 y según qué momentos por 7 el coste del contenedor, ¿no? De importación, que esto es algo que bueno, creo que tardó mucho en salir casi a los medios, porque tiene que ser de interés general, porque esto nos afecta a todos prácticamente de una manera u otra. En ese sentido hicimos una jornada en la Cámara sobre esto y hablaban que hasta el 23 este tema no se solventaría de alguna manera, dentro de que había una incertidumbre altísima, ¿no? Como dices. La hay y salieron noticias de que podía llegar a bajar, pero no, a día de hoy no se vislumbra. Ahora empieza allí el Año Nuevo Chino también, que afecta de una forma notable. En muchos términos, tanto en el tema de transporte como en cualquier otro tema de la dichosa pandemia y demás, nos damos cuenta la fragilidad que se sustenta todo el mercado internacional, ¿no? Tanto en el tema de transportes como el tema de materia prima, como la falta de suministro, que yo creo que nos ocurre a todos, y eso es todo muy frágil.
Entonces, bueno, realmente te vas adaptando cada media hora a las circunstancias y un poco el secreto está ahí. Y adaptándote Pues porque... ese choque con la realidad, Claro, ¿no? Que te eso es. veías algo tan Constante, seguro además, y sí, dices, sí. ostras, y si un día me falla ese mercado, ¿en Sí. qué situación nos Me deja, quedo. ¿no? Ahí, Sí, sí. y te obliga. Bueno, nosotros también pensamos un poco en la línea que decís ahora, ¿no? Al final, lo que ha pasado con la coyuntura un poco económica ha sido como este efecto muelle, ¿no? Que en un momento determinado se contrae mucho, se para la economía mundial, porque se paró la economía mundial, y ahora hay un rebote gigante, ¿no? Entonces, al final, claro, ¿qué pasa? Que ahí están la oferta y la demanda, vamos, descontroladas totalmente, y es lo que estamos asistiendo ahora, a una demanda, pues, con ese muelle que se expande, después de venir de una fuerte contracción, un cuello de botella, Claro, pero un cuello de brutal. botella en el transporte, un cuello de botella en las materias primas, en las materias auxiliares, en todo, ¿no? Y entonces, claro, incluso hay en ocasiones, a nosotros nos ocurría, sobre todo en pandemia, el hecho de tener que fabricar, no voy a decir fuera de temporada, pero cuando no estaba previsto, pues eso genera un estrés en producción y en costes que realmente te conviertes en mucho menos productivo y con más urgencia, ¿no? Entonces, por no romper la cadena de suministro, pues estábamos todos ahí y se nos es productivo en unas maneras. Y sigues eso, a una demanda muy superior a la oferta, claro. Y tú sigues, estás comprando muchísimo más caro, los procesos productivos tuyos internos crecen, todavía no has tomado la decisión de repercutir y entonces estás perdiendo margen, estás perdiendo productividad y competitividad. Sí, sí, sí. Eso es un y sin perder calidad, además. Y sin perder calidad, con lo cual parece que hay un bypass de empobrecimiento hasta que ya te vuelves a reajustar. Bien, yo soy positivo, yo creo que este cuello de botella al final de junio, julio volveremos un poco a ver un poco más orden y un poco más de control, ¿no? Porque verdaderamente, pues bueno, esa demanda tan agresiva que ha saltado va a bajar y se va a estabilizar, ¿no? Por otro lado, tenemos claro, unas políticas monetarias tan expansivas, tan de barra líquida, barra a tope de liquidez, y claro, que también está haciendo un poco daño, ¿no? Pero bueno, yo creo que la economía que es sabia y el mercado, sobre todo, que se va a regular y podemos poner un poco al orden por la segunda parte. Segundo semestre, nosotros nuestra estimación un poco acercarnos a la normalidad, ¿no? Y salvaremos el año. Sí, salvaremos. Bueno, pero todas estas turbulencias quizá también hay que mirar el lado positivo que te generan oportunidades. Y sin duda. Eso es así. Y realmente, bueno, nosotros en nuestro sector pues hemos notado que quizá no somos tantos quienes fabricamos, depende de qué tipo de productos, y bueno, y estamos ahí. Entonces, en este caso, grandes superficies o, digamos, los grandes clientes, pues tienen que ir a quizá empresas que quizá antes las tenían más olvidadas y bueno, y no hay tantas empresas que fabriquen un tipo de producto determinado, ¿no? Y eso está ahí. Eso acompañado, por supuesto, de todo lo demás. Pero bueno, pero si tienes un mínimo de seguridad alimentaria, de un mínimo de trazabilidad, de un mínimo de... Bueno, es una empresa aseada en ese sentido, pues estás en el mercado y realmente pues tampoco somos tantos y la demanda ha crecido bastante. Cada día está más valorado el tema de la calidad. Creo que representamos empresas con productos de calidad. Estamos certificados por todos los lados. Claro. Certificación inglesa, anglosajona, americana, el halal, tenemos por todos lados. Con lo cual hay una garantía de que al final la gente lo que quiere es, por supuesto, precio, pero por supuesto calidad y servicio. Claro. Y ahí estamos. Está claro. Que ahí es la lucha. Y un poco, pues en base a esto y lo que comentábamos previamente, ¿no? A todas esas exigencias, ¿no? Que tenemos por ir a cada mercado y sobre todo la regulación europea, pues, es diferente la vuestra a la nuestra, ¿no? En cuanto a producto electrónico, eléctrico, de seguridad, que al final, bueno, pues hace que se incrementen los costes en el momento que tú tienes que aportar eso por encima de otros, la necesidad, ¿no? de esa protección frente a otros actores que te vienen desde fuera, pues con otros costes, que podamos competir todos un poco con las mismas armas y en las mismas condiciones, ¿no? Ya que me lo obligas, ¿no? Vamos a hacer que todos los actores que vengan de fuera no se conviertan en una competencia desleal, ¿no? Sí, que a veces desde nuestra propia foro interno quizá también hasta nos exigimos, no demasiado, pero sí que hay con muchas duplicidades. Hemos estado hablando de certificación de seguridad alimentaria. Pues si tienes BRC, tienes IFS, en nuestro caso, si encima, bueno, ¿cómo no eso podría servir para evitar voy a decir la palabra, una inspección de un tipo determinado del ámbito público, ¿no? Claro. Pues si realmente estás certificado y ya garantizas, pues parece que está todo como triplicado, ¿no? Y además, de lo público, pues encima te exige un poco más, ¿no? A veces te ves un poquito como
no sé, como... Muchos obstáculos, sí, ¿no? sí, Que pero saltan, desde mucha dentro, exigencia desde exactamente, dentro. Exactamente. Es esa protección, igualmente en cuanto al precio, ya volviendo un poco al tema de los transportes, ¿no? Sí. Que nosotros desde la propia asociación de electrodoméstico no nacional, sino europea, a la que pertenecemos, Aplia, se llegó a hacer presión también, insisto, a la Comunidad Europea, Sí. a ver hasta dónde se Claro. podrían llegar a regular Sí, que intervinieran un poco, esa intervención Claro. Sí. y de manera protección, positiva, ¿no? ¿no? Porque, pero es el elefante, ¿no? Bueno, su respuesta llegó a ser que hasta el 2023 no podrían llegar a tener un estudio claro para poder afrontar un problema. Sí, sí. Esto estoy hablando hace meses, ¿eh? Digo, Sí. "Hostia, es que en Sí, 2 sí. años Pasan se han muchas cosas. podido Sí, sí, pasar. Hay empresas que han Claro, podido desaparecer en 2 desaparecer. años, bueno, Sí, y en sí. menos. Sí, Ajá. Pero bueno, Y lo han hecho. y lo han hecho, y lo han hecho. Ujú. Entonces, esa protección, antes hablaba de esas variables que dependen o no dependen, pues estas que no dependen de nosotros Sí, necesitamos sí. también ese apoyo, ¿no? Parece mentira, pero ya hemos pasado media hora de conversación y bueno, yo creo que Sí. hemos tocado Me muchos gusto. temas. Esto Sí, sí, pasa, sí. pasa muy Sí, sí. rápido y seguiríamos Sí, sí. aquí hablando, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que sois unas empresas con una capacidad de adaptación que es lo que Sin duda. brutal, es lo que muy optimistas. Yo siempre Sí. pienso que los empresarios son optimistas por naturaleza, porque si Ujú. no, con todas Debemos las serlo, variables ¿no? que hay, Bueno, es que si casi no, no hay otra, no hay otra opción, alternativa. no hay otra Interiorizamos opción. los problemas, ¿no? Al final va a ser el día a día y ya está. Y bueno, y yo creo que como Cámara es un orgullo tener empresas como las vuestras, ¿no? Que sois el motor de la economía, el motor del crecimiento y de la sociedad. Y nada, y daros las gracias por este coloquio tan interesante que hemos tocado muchísimos Sí. temas. Y nada, y que esta es vuestra casa. Y nada, y a los que nos están escuchando, muchísimas gracias y Sí. volveremos este año con nuevos empresarios y directivos. Pues gracias a todos vosotros, Sí, y a la encantado. Cámara y muy Un placer, agradable. así. A repetir.